Algo extraordinario acaba de suceder en el Vaticano. Algo que nadie esperaba. Algo que ha dividido a millones de católicos en todo el mundo. Mientras tú estás viendo este video, la Iglesia Católica atraviesa un terremoto espiritual de proporciones históricas. Un terremoto que no se siente en el cuerpo, sino que sacude el alma misma de la cristiandad. Y todo comenzó con un documento. Un simple documento de apenas 20 páginas que ha encendido una guerra teológica sin precedentes. Un documento que muchos están llamando la reforma más radical desde el Concilio Vaticano II. Un documento que algunos cardenales consideran herejía, mientras otros lo llaman la salvación de la fe católica. Pero escúchame bien. Querido hermano, querida hermana, lo que está pasando en este momento detrás de las puertas cerradas del Vaticano es tan impactante, tan controvertido, tan prohibido de hablar abiertamente, que cuando termines de ver este video, tu comprensión del catolicismo jamás será la misma. ¿Estás preparado para conocer la verdad que el Vaticano ocultó durante décadas? ¿Estás listo para descubrir por qué cardenales están renunciando? ¿Por qué santuarios marianos están en crisis? ¿Por qué millones de devotos están llorando frente a las imágenes de la Virgen María? Entonces no apagues este video. No te vayas, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu fe para siempre. Pero antes, si quieres seguir recibiendo revelaciones exclusivas del Vaticano, contenido que no encontrarás en ningún otro lugar, secretos que la jerarquía eclesiástica no quiere que sepas, entonces suscríbete ahora a Vive Vaticano. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna bomba informativa. Y dale like a este video para que YouTube lo muestre a más personas que necesitan conocer esta verdad oculta. Comparte este contenido urgentemente con tu familia, con tus amigos católicos, con aquellos que necesitan saber lo que está pasando ahora mismo en el corazón de la Iglesia. Hazlo ahora, porque este tipo de información podría ser censurada en cualquier momento. ¿Lo hiciste? Perfecto. Ahora sí, prepárate para un viaje al interior de la controversia más explosiva del siglo XXI. Roma, 4 de noviembre de 2025. La fecha que quedará marcada en la historia de la Iglesia Católica para siempre. Mientras el mundo dormía, mientras millones de fieles rezaban sus rosarios sin sospechar nada, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el organismo más poderoso del Vaticano, el guardián de la ortodoxia católica, la misma institución que en siglos pasados dirigía la Inquisición, publicaba un documento que haría temblar los cimientos de 2000 años de tradición. Su nombre, Mater Populi Fidelis, Madre del Pueblo Fiel. Un título que suena inocente, casi piadoso. Pero detrás de esas palabras latinas se esconde una revolución teológica que está destrozando el corazón de la devoción mariana. Un documento aprobado por el Papa León XIV el 7 de octubre, firmado por el controversial cardenal Víctor Manuel Fernández, conocido como Tucho, el argentino de mano dura que no teme enfrentarse a los tradicionalistas. Un documento que es el resultado de décadas de debates secretos, de reuniones clandestinas, de enfrentamientos entre cardenales conservadores y progresistas. Un documento que finalmente dice lo que muchos no querían escuchar. Escúchame con atención. Presta mucha atención a lo que voy a decir ahora, porque esta es la revelación central. El Vaticano, después de siglos de permitir, de tolerar, de promover incluso, ha declarado oficialmente que llamar a la Virgen María Corredentora es inapropiado, es impropio, es peligroso para la fe. Sí, escuchaste bien. Corredentora, ese título que millones de católicos han usado durante generaciones. Ese título que aparece en oraciones tradicionales. Ese título que santos venerables pronunciaron con devoción. Ese título que está grabado en santuarios alrededor del mundo. El Vaticano acaba de decir, oficialmente, que ese título está prohibido. ¿Por qué? Porque según el documento, ese título oscurece la verdad fundamental de que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Porque ese título sugiere que María compartió la obra redentora con Cristo. Porque ese título, según los teólogos del Vaticano, es una desviación doctrinal que ha confundido millones de fieles durante siglos. Pero hermanos, hermanas, esto no es todo. Esto es solo la punta del iceberg. Porque el documento Mater Populi Fidelis no solo prohíbe el título de corredentora, también establece límites severos sobre otros títulos marianos. También advierte contra la excesiva devoción a María que eclipsa a Cristo.
También revela algo que el Vaticano descubrió a través de investigaciones secretas en 52 países católicos. Algo tan perturbador que obligó al Papa León XIV a actuar de inmediato. Algo que demuestra que la Iglesia Católica ha creado, sin querer, un cristianismo sin Cristo. ¿Quieres saber qué descubrieron? ¿Quieres conocer los números que hicieron palidecer a los cardenales? Entonces quédate hasta el final, porque esta revelación es tan impactante que cambiará tu manera de rezar para siempre. Pero volvamos al principio. Volvamos a cómo empezó todo esto, porque para entender la magnitud de lo que está pasando ahora, necesitas conocer lo que sucedió en secreto durante los últimos 30 años en el Vaticano. Durante décadas, la Congregación para la Doctrina de la Fe, como se llamaba antes, recibía cartas. Miles y miles de cartas de católicos alrededor del mundo. Cartas pidiendo que el Papa declarara oficialmente, como dogma de fe, que la Virgen María es corredentora. Cartas con millones de firmas. Cartas de obispos, de sacerdotes, de movimientos marianos poderosos. Cartas que exigían que la Iglesia reconociera de una vez por todas que María no fue solo la Madre de Jesús, sino que participó activamente en la salvación de la humanidad. Que ella, junto con su Hijo, redimió al mundo. Que ella es la mediadora de todas las gracias. Que sin María no hay salvación. Y durante años, durante décadas, el Vaticano guardó silencio. Los papas evitaban pronunciarse. Los cardenales debatían en privado. Los teólogos escribían tratados secretos que nunca veían la luz pública. Porque sabían desde hace tiempo, que este tema era una bomba de tiempo. Que pronunciarse en un sentido u otro dividiría a la Iglesia, que aceptar el título de corredentora alienaría a los protestantes y ortodoxos, destruyendo décadas de diálogo ecuménico, pero que rechazarlo provocaría la ira de millones de católicos devotos de María. Así que guardaban silencio, hasta que llegó el Papa León XIV, un papa que, a diferencia de sus predecesores, decidió que era hora de actuar, un papa que, según fuentes cercanas al Vaticano, pasó 3 meses en oración y ayuno antes de tomar esta decisión. Un papa que sabía que lo que estaba a punto de hacer lo convertiría en el pontífice más controversial desde la Reforma Protestante. Y fue entonces cuando ordenó algo sin precedentes. Una investigación secreta. Un estudio global para descubrir qué creían realmente los católicos sobre María. No lo que decían en público, no lo que escribían en documentos oficiales, sino lo que realmente creían en sus corazones, lo que realmente enseñaban en las parroquias, lo que realmente predicaban los sacerdotes. Y lo que descubrieron fue aterrador. Escucha estos números. Escucha con atención porque estos son los números que el cardenal Luca Benedetti, secretario de Estado del Vaticano, reveló en una reunión de emergencia de la Curia Romana. Números que hicieron que algunos cardenales lloraran. Números que obligaron a otros a renunciar. Números que demuestran que la Iglesia Católica ha fallado miserablemente en enseñar quién es realmente Jesucristo. 67%. El 67% de los católicos encuestados en 52 países creen que María tiene poder salvífico independiente. Es decir, creen que María puede salvar por sí misma, sin Jesús. Déjame repetirlo. 67%. Más de 2/3 de los católicos del mundo creen que María es una salvadora. 73%. El 73% de los católicos nunca han rezado directamente a Jesucristo. Jamás, en toda su vida. Todas sus oraciones van a María, a los santos, a los intercesores, pero nunca directamente a Jesús. 81%. El 81% de los católicos creen que María puede estar presente en múltiples lugares simultáneamente. Un atributo que es exclusivo de Dios. Un atributo que significa omnipresencia. Es decir, más de 3/4 de los católicos han atribuido a María características divinas. ¿Entiendes ahora la gravedad de la situación? ¿Entiendes por qué el Papa León XIV sintió que tenía que actuar inmediatamente? Porque estos números revelan algo terrible, algo que nadie quería admitir. Que la Iglesia Católica, sin querer, sin intención maliciosa, pero con siglos de devoción mariana mal enfocada, ha creado lo que el documento llama un cristianismo sin Cristo. Una fe donde el Salvador se ha convertido en secundario. Una religión donde María ocupa el lugar que solo le corresponde a Jesús. Y el estudio fue aún más profundo. Analizaron 2.300 homilías dominicales del último año.
homilías predicadas en parroquias de todo el mundo. ¿Y qué encontraron? Que María fue mencionada 3 veces más que Jesucristo. En santuarios marianos, la proporción sube a 7 veces. 7 veces más menciones de María que de Jesús en lugares donde se supone que se predica el Evangelio de Jesucristo. El cardenal Michael Brannon de Dublín, un hombre conocido por su moderación, por su equilibrio, por su rechazo a los extremismos, se levantó en esa reunión de emergencia y dijo algo que quedará en la historia. Dijo, y cito textualmente, «Hermanos, hemos creado un cristianismo sin Cristo, una salvación sin Salvador. Cuando el medio se convierte en el fin, cuando el camino se confunde con el destino, necesitamos una corrección urgente». Palabras que provocaron el escándalo inmediato. El cardenal Salazar de Salamanca, un tradicionalista acérrimo, golpeó la mesa con el puño y gritó, ¿herejía? ¿Osa sugerir que siglos de devoción mariana son idolatría? Y ahí comenzó el enfrentamiento. El enfrentamiento que continúa hasta el día de hoy. Porque lo que el documento Mater Populi Fidelis está diciendo, aunque con palabras más suaves, más diplomáticas, es exactamente eso, que la devoción mariana, tal como se practica actualmente en la mayoría de las parroquias católicas, ha cruzado la línea hacia la idolatría. Pero espera, antes de continuar con esta historia explosiva, necesito que hagas algo. Si hasta ahora este vídeo te ha impactado, si estás descubriendo cosas que nunca te habían contado, si sientes que necesitas compartir esta información con otros católicos, entonces dale like ahora. Compártelo en tus redes sociales. Envíalo por WhatsApp a tus grupos de oración. Porque este tipo de contenido necesita ser visto, necesita ser conocido, y YouTube solo lo mostrará a más personas si tú interactúas con él. Hazlo ahora. Toma tu teléfono, dale like, comparte, comenta, y luego regresa, porque lo que viene a continuación es aún más impactante. ¿Ya lo hiciste? Perfecto. Ahora sí, continuemos. Porque lo que pasó después de que estos números fueron revelados a los cardenales fue una batalla como no se había visto en el Vaticano en décadas. Una batalla que se libró en secreto, detrás de puertas cerradas, en reuniones donde estaba prohibido tomar notas, donde los teléfonos celulares eran confiscados en la entrada, donde los participantes tenían que jurar silencio absoluto bajo pena de excomunión. Una batalla entre 2 visiones completamente opuestas del catolicismo. Por un lado, los tradicionalistas. Cardenales como Stefano Ritti, el decano del Colegio Cardenalicio, un hombre de 87 años cuya ortodoxia nunca había sido cuestionada en 60 años de sacerdocio. Un hombre que había sido considerado papabile, candidato a papa en el último cónclave. Un hombre cuya palabra tenía peso, cuya autoridad era indiscutible. Este cardenal, cuando leyó el borrador del documento Mater Populi Fidelis, hizo algo que nadie esperaba. Entró en la sala donde estaban reunidos todos los cardenales de la curia romana, caminó hasta donde estaba el Papa León XIV y le entregó un sobre lacrado con el sello cardenalicio. ¿Qué había en ese sobre? Su renuncia al cardinalato, un gesto sin precedentes, un gesto que equivale a decir, prefiero morir fuera de la iglesia que aceptar esta herejía. El silencio en esa sala fue sepulcral. Todos sabían que si el cardenal Ritti, el hombre más respetado de la curia, estaba renunciando, entonces esto era mucho más grave de lo que pensaban. El Papa León XIV tomó el sobre. No lo abrió. Lo sostuvo en sus manos por un momento que pareció eterno. Y luego dijo algo que quedará en la historia de la Iglesia. Dijo, Eminencia, puedo aceptar su renuncia, pero no al cardinalato. Acepto su renuncia al orgullo que le impide ver la verdad. Palabras que cayeron como un rayo. Palabras que significaban que el Papa no iba a retroceder, que no iba a modificar el documento, que estaba dispuesto a enfrentar la rebelión de los tradicionalistas, que estaba preparado para una división en la Iglesia. Y entonces el Papa hizo algo más, algo que nadie esperaba. Abrió su portafolio y sacó cartas, decenas de cartas, y dijo, estas son cartas de fieles de su arquidiócesis, Eminencia. ¿Quieres saber el tema común? Todos dicen lo mismo. Nuestro cardenal predica más sobre Nuestra Señora de Fátima que sobre Jesucristo. El cardenal Ritti palideció. Su rostro se puso blanco como la cera, porque sabía que era verdad. El Papa continuó. Una señora de 90 años escribió, y cito textualmente, rezo el rosario hace 70 años,
pero nunca leí los evangelios. Pensaba que no necesitaba hacerlo porque tenía a María. ¿Entiende la gravedad de esto, Eminencia? Hemos creado un catolicismo donde Cristo es secundario en su propia historia de salvación, donde el Salvador necesita de una salvadora, donde el mediador necesita de una mediadora. Y fue entonces cuando el Papa citó una escritura poderosa, una escritura que raramente se menciona en el contexto de la devoción mariana, del profeta Jeremías, capítulo 7, versículo 18. Dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres preparan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. ¿Sabe qué dijo Dios sobre eso, Eminencia? Que era una abominación adorar a la reina del cielo en vez del rey del universo. Siempre ha sido la tentación humana. El silencio que siguió fue abrumador, porque todos los cardenales presentes sabían que el Papa tenía razón, que las escrituras eran claras, que la teología era indiscutible. Pero al mismo tiempo, sabían que implementar esto provocaría una revolución en la Iglesia, que millones de católicos se sentirían traicionados, que santuarios marianos entrarían en crisis, que movimientos piadosos se rebelarían. Y entonces sucedió algo extraordinario, algo que nadie había previsto. El cardenal Rafael Mendoza, arzobispo de Sevilla, se levantó lentamente. Todos los presentes conocían su fama. Era el mariano más devoto de toda la curia. Rezaba 20 rosarios diarios. Ayunaba los miércoles y viernes en honor de Nuestra Señora. Había escrito 12 libros sobre apariciones marianas. Era considerado el defensor máximo de la devoción a María. Si alguien iba a oponerse al documento, era él. Pero cuando habló, su voz temblaba, y dijo: hermanos, necesito decir algo que me parte el corazón. Todos se quedaron en silencio. Algunos ya sabían lo que estaba a punto de suceder. Durante 40 años, continuó el cardenal Mendoza, he servido más a María que a Cristo. Lo confieso. Lo confesé ayer después de leer el documento papal. Me di cuenta de que conozco más sobre Medjugorje que sobre el Evangelio. Sé todas las invocaciones de la letanía lauretana, pero no puedo citar 5 parábolas de Jesús. Lágrimas corrían por su rostro. Un cardenal llorando en público, algo que raramente se ve. Y continuó: el Santo Padre tiene razón. Hemos creado un catolicismo mariano que olvidó a Cristo. Y si eso me hace protestante, entonces hizo una pausa dramática que pareció durar una eternidad. Entonces Lutero tenía razón sobre algunas cosas. La explosión fue inmediata. Cardenales gritando simultáneamente, algunos exigiendo su renuncia, otros defendiendo su valentía, algunos llamándolo hereje, otros aplaudiendo su honestidad. La sala se convirtió en un caos que reflejaba el caos que estaba a punto de desatarse en toda la Iglesia católica. Porque si un cardenal tan devoto de María como Mendoza estaba admitiendo que la devoción mariana había ido demasiado lejos, entonces algo estaba fundamentalmente mal. Pero la batalla no terminó ahí. ¿O no? Querido hermano, querida hermana, esto fue solo el comienzo. Porque lo que vino después fue una serie de revelaciones que dejaron a todos atónitos. El cardenal Joao Okimura de Japón, representante de una de las iglesias más pequeñas del mundo católico, pidió la palabra y dijo algo que muchos no querían escuchar. Dijo: hermanos, permítanme darles una perspectiva desde una iglesia donde somos solo el 0.5% de la población. ¿Saben qué impide las conversiones en Japón? Los budistas y sintoístas nos dicen: ustedes tienen tantos salvadores como nosotros tenemos dioses. Cuando les explicamos sobre María, sobre los santos intercesores, responden: entonces no son diferentes de nosotros. Palabras que golpearon como un martillo, porque revelaban algo que muchos católicos no quieren admitir, que para los no católicos, para los no cristianos, la devoción mariana católica se ve exactamente igual que el politeísmo pagano. El cardenal Okimura continuó: en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, Pedro fue claro: en ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual debamos ser salvos. Ningún otro, ni María, ni los santos, solo Jesús. Y entonces el Papa León XIV añadió algo más, algo que reveló la verdadera magnitud del problema. Dijo: el análisis de homilías reveló algo más perturbador. En muchas parroquias, especialmente en América Latina,
África y partes de Europa, los fieles conocen con detalle los secretos de Fátima, pero ignoran el sermón de la montaña. Conocen todas las apariciones marianas aprobadas, pero no pueden explicar la parábola del hijo pródigo. Saben cuándo y dónde apareció María, pero no saben cuándo y dónde murió Jesús por nuestros pecados. Esto, hermanos, es una inversión de prioridades que debe ser corregida urgentemente. Pero hay más, mucho más, porque el documento Mater Populi Fidelis no se limita a prohibir el título de corredentora. Establece una serie de reformas litúrgicas que están causando pánico en santuarios marianos de todo el mundo. Reformas que cambiarán para siempre la manera en que los católicos practican su fe. ¿Quieres saber cuáles son esas reformas? ¿Quieres descubrir qué cambios específicos va a implementar el Vaticano? Entonces no te vayas, porque después de esta pausa necesaria, vamos a revelar cada una de esas reformas explosivas. Pero antes, si aún no te has suscrito a Vibra Vaticano, hazlo ahora, porque este canal es tu fuente de información exclusiva sobre lo que realmente pasa en el Vaticano. Información que no encontrarás en medios mainstream. Verdades que otros tienen miedo de contar. Suscríbete, activa la campanita y prepárate para la segunda parte de esta revelación histórica. Bienvenido de vuelta y prepárate, porque lo que voy a revelarte ahora es tan polémico, tan revolucionario, que cuando santuarios marianos de todo el mundo lo descubran, habrá protestas masivas. Habrá resistencia organizada. Habrá católicos que se negarán a obedecer. Porque el documento Mater Populi Fidelis no solo prohíbe un título, establece una reforma completa de la devoción mariana. Una reforma que toca cada aspecto de la piedad católica. Empecemos con lo más impactante. La reforma del Santo Rosario. Sí, escuchaste bien. El Rosario. La oración mariana por excelencia. La devoción que millones de católicos practican diariamente. El documento establece que en toda recitación pública del Rosario, después de cada decena de Ave Marías, debe añadirse la siguiente invocación obligatoria. Por María, con María, en María, llévanos a Jesucristo, único Salvador. ¿Por qué esta adición? Porque según el documento, muchos fieles rezan el Rosario como si fuera un fin en sí mismo. Como si el simple acto de repetir Ave Marías tuviera poder mágico. Como si María escuchara nuestras peticiones y las cumpliera directamente. El documento aclara: toda oración mariana debe ser cristocéntrica, centrada en Cristo, dirigida hacia Cristo. María no es el destino de la oración, es el camino hacia Cristo. Pero esto no es todo. El documento exige que cada misterio del Rosario debe comenzar con la lectura del texto bíblico correspondiente. Cada Ave María debe rezarse conscientemente, meditando cómo María nos lleva a Cristo en ese misterio específico. Ya no se permite rezar el Rosario de manera mecánica, automática, sin reflexión. Porque eso, dice el documento, convierte la oración en superstición. Y ahora viene la reforma que está causando más controversia. La reforma de las iglesias. Escucha esto cuidadosamente. El documento decreta que en todas las iglesias católicas, la imagen de Cristo, crucificado o resucitado, debe ocupar el lugar central. Las imágenes marianas, aunque venerables, deben estar en una posición que indique claramente su subordinación a Cristo. Nunca, repito, nunca una imagen de María debe ser más grande o más prominente que la de Jesús. ¿Entiendes la magnitud de esto? En miles de iglesias alrededor del mundo, especialmente en santuarios marianos, la imagen de María es la más grande, la más iluminada, la que está en el altar principal. Y ahora el Vaticano está ordenando que eso cambie, que Cristo vuelva al centro, que María ocupe un lugar secundario. Imagina la reacción en Fátima, en Lourdes, en Guadalupe, en Aparecida, en todos los grandes santuarios marianos donde millones de peregrinos viajan cada año para ver a María, no a Jesús. El cardenal Piotr Kowalski de Cracovia, representante de Polonia, uno de los países más marianos del mundo, explotó cuando escuchó esta reforma. Gritó: ¿el Santo Padre quiere que removamos la Virgen Negra de Festochova? ¿Quiere provocar una revolución en Polonia? Pero el cardenal Benedetti, intentando calmar los ánimos, aclaró: el documento permite excepciones para santuarios marianos históricos, pero exige que se añada una inscripción explicativa sobre el papel intercesor, no salvífico, de María. Una inscripción que aclare que María ruega por nosotros, pero no nos salva.
que María intercede, pero no redime, que María es madre, pero no es corredentora. ¿Puedes imaginar la reacción de los peregrinos cuando lean esas inscripciones? Cuando descubran que durante décadas, durante siglos, han estado atribuyendo a María poderes que solo le corresponden a Jesús. Pero aún hay más. La reforma litúrgica más drástica tiene que ver con la Santa Misa. Escucha esto. El documento prohíbe. Sí, prohíbe explícitamente cualquier canto u oración dirigida a María después de la consagración. ¿Por qué? Porque la consagración es el momento cristológico por excelencia. El momento en que Cristo se hace presente en el altar. Y según el documento, en ese momento sagrado, ninguna atención debe ser desviada de Jesús hacia María, ni siquiera por un segundo. El cardenal Antonio Bellini, responsable de la música sacra en el Vaticano, protestó inmediatamente. ¿Quiere eliminar el Ave María de Schubert, el Magnificat de Bach? Y el Papa respondió, no eliminar, reposicionar. Estos cantos son apropiados en la entrada, en el ofertorio, en la poscomunión, pero en el momento de la consagración e inmediatamente después, el foco debe ser exclusivamente cristológico, exclusivamente en Jesús. ¿Entiendes ahora por qué esto es tan controversial? Porque durante siglos, los católicos han cantado Ave Marías durante la misa. Han rezado María en los momentos más sagrados. Han dirigido su atención a María incluso durante la consagración. Y ahora el Vaticano dice, basta, esto debe terminar. Cristo debe volver al centro. Y aquí viene otra revelación bomba. El documento revela que durante las investigaciones secretas descubrieron algo aterrador en muchas parroquias, especialmente en América Latina y África.